Perdón, perdón. Sí, sí, no, está bien. Yo no descargo porque ya lo tengo. Bien. Vuelvo a repetir, para instalar otros drivers que, que por ahí no están en el video, porque yo exclusivamente, como dije, descargué el ODBC y el Java, que es los que muestran acá listado, porque al abrir el instalador en MSI Installer, me dicen los productos que tengo instalados y la versión. Bueno, si quiero agregar, puedo agregar acá, modificarlo, actualizarlo en el caso de que salga otra versión. Si agrego, aquí me permite agregar otros servidores que tienen soporte, por ejemplo, el server del 5.7 que acepta tanto arquitectura 32 bits o x86 y de 64 bits que son los x64. La 8.0, que es la que estamos utilizando actualmente, ya da solamente soporte a 64 bits. En pocas palabras, cuando descarguen los drivers o las aplicaciones van a tener que fijarse que utilicen el servidor 5.7 porque el 8 no lo van a poder ejecutar. Seleccionan lo que van a instalar, por ejemplo, que puede ser eh, otro driver de .NET, seleccionan la versión, en este caso la última, que acepta 82 bits o x86, con la flecha la pasan y ya van a estar acá en productos a ser instalados. Presiona el siguiente y ya le va a decir que tienen que descargar, o sea que está listo para descargar. Luego ejecuta, se instala y luego ya se termina. Y ya pueden utilizarlo con otro lenguaje de programación si quieren. ¿Sí? Ahí ya se entendió. Perfecto, muchas gracias, profe. Sí. Bueno, continuamos. Voy a apago la VM. ¿Alguna otra consulta con la base de datos? O la instalación de MySQL. Si no hay, apago la VM. Bueno, hoy lo que nos toca ver es la segunda parte de base de datos, que nos vamos a dedicar a hacer una conexión entre nuestra aplicación Java y, bueno, la base de datos propiamente dicha, ¿no? Para esto vamos a utilizar un conector. Esto es lo que justo se hablaban de otros drivers. Son los conectores que nos van a ayudar a comunicar nuestro lenguaje de programación y traducirlo hacia lo que va a entender nuestro sistema de gestión de base de datos o nuestro motor de base de datos, que en este caso va a ser MySQL, ¿no? Con lo cual, bueno, le vamos a tener que agregar una serie de configuraciones para denotar de que vamos a ingresar por cierta dirección a una base de datos. Porque al fin y al cabo esto termina siendo un servidor, ¿no? Bien. Y vamos a ver, bueno, como decía, la conexión de lo que es nuestro código para hacer algunas consultas de select, o también se pueden hacer consultas de creación, pero no se suelen hacer a nivel código. Y voy a mostrar dos formas. Una hecha con lo que propone aquí la cursada, que es el JDBC, que ya no se utiliza por sus problemas de seguridad. Y a cambio vamos a terminar utilizando lo que es un framework que es Cybernet. Un framework terminaría siendo una librería que es Hibernate, ¿no? Bien, ¿qué es JDBC? Un momento.
Ya lo voy a acomodar esto. Aquí está. Que JDBC nos permite acceder a una base de datos. Esto se usa para establecer, ¿no? Una conexión con alguna base de datos específica con un driver, que es justamente lo que estamos instalando, específico. Es decir, que si yo voy a manejar una base de datos MySQL, tendré que instalar un driver o decir que utilice un driver de MySQL. Si quiero una Oracle, será una Oracle. Si quiero una SQL Server, bueno, y así, igual lo mismo que pasa con Postgres, ¿no? Esto, ¿Esto qué nos facilita? Tratar de evitar tener distintos programas con los cuales nos vamos a comunicar una base de datos. Si solo yo puedo invocar al driver que voy a utilizar y ya el driver sería el encargado de ejecutar y de interpretar las sentencias SQL que yo estoy mandando, ¿no? En pocas palabras, este JDBC termina siendo el puente entre la base de datos y nuestro código Java, ¿no? ¿Para, para qué, digamos, y cómo podemos utilizar JDBC? Como dije anteriormente, teníamos que tener establecer una conexión. Y las conexiones, imaginemos que eso como una página web, porque en cortas palabras lo que termina comunicándose es a un servidor. Cuando nosotros ingresamos a Facebook o a YouTube o a alguna aplicación o a alguna página web, lo que estamos haciendo es consultar un servidor, pero estamos ante un servidor que es HTTP, que es por donde viaja bueno, el que nos ofrece o nos sirve las páginas web. De este modo, también nosotros vamos a tener que conectarnos a un servidor, pero este servidor va a ser un servidor de base de datos. Por eso, si se fijaron en las conexiones, nos dice que se ejecutó, bueno, acá en el host, que es localhost, es como decir mi máquina en el puerto 3306. A ver, ¿cómo lo explico? Cuando nosotros ingresamos a una página web, por ejemplo, google.com.ar, esto es un alias, esto es lo que se llama un DNS. Es una forma de expresar fácil para recordar lo que son las direcciones IP de una página web. Pero si nosotros vemos a la hora de llamar a Google, que lo tenemos acá, que se recibe el documento, a ver si se lo puede ver. Vamos a ver que termina ingresando a una dirección que es la IP, esta IP. 142.250.79.131. Y esto es un puerto, digamos que es de otro protocolo. Lo que le está diciendo que vamos a ir por HTTPS. Es por eso que si nos fijamos acá, nos dice HTTPS. Si fuéramos por HTTP, aquí nos aparecería un 80. Bueno, ocurre de la misma forma. Si queremos comunicarnos a una base de datos de Google y Google nos da los permisos necesarios, podríamos ingresar a su conexión, pero con el puerto 3303 o el puerto que ellos tengan expuesto, ¿no? En pocas palabras, lo que quiero decir que un servidor, y esto es lo que termina interpretando un DNS, si yo hago esto y voy a ese número, ven que me termina redireccionando a Google. A ver, lo voy a copiar acá. Y es lo mismo que pone el google.com, porque lo interpreta con un DNS, ¿no? Bueno, las bases de datos utilicen ese tipo de conexión para saber para saber en dónde se está alojando la base de datos. Cuando nosotros le digamos
a nuestro JDBC que se comunique a una cierta dirección, le vamos a tener que decir que está en nuestra computadora, que es nuestro host local, en el puerto 3306, que es el que se termina mostrando aquí, 3306. Luego, nosotros a la base de datos, una vez que tengamos ya establecida la conexión, tenemos que decirle con qué driver nos vamos a comunicar. Aunque por ahí lo puede inferir, ¿no? Ya lo puede terminar infiriendo, pero hay algunas veces que tenemos que especificarle qué tipo de driver vamos a utilizar. Lo que sí, las conexiones que vamos a utilizar o los elementos de esta librería que es nuestro driver, ya internamente van a saber que estoy hablando de una base MySQL y van a llamar los drivers de la propia clase. Una vez que yo ya tengo el driver instanciado o digamos la conexión, tengo que agregarle lo que son también mis credenciales y todo lo necesario para que yo pueda ingresar a la base de datos. Una vez que yo ya ingresé en la base de datos, tengo o puedo realizar consultas o sentencias SQL. Puede ser alguna select, algún insert, update, create, delete, etc. Cualquier consulta SQL lo puedo ejecutar y lo voy a tener que escribir en una cadena de caracteres. En una cadena de caracteres, y eso es lo que va a viajar, va a interpretar el driver y se lo va a mandar a la base de datos para que el resultado de esa operación sea devuelto en un objeto que es del tipo resultSet o set de resultados, ¿no? Que contiene la información o los datos que nos termina devolviendo la sentencia que acabo de enviar. Que nosotros vamos a tener nuestro programa que va a estar llamando a JDBC. Esto va a implementar una API que se va a comunicar con la API del motor de base de datos o del sistema de gestión de base de datos, que va a tener su propio driver para interpretar la llamada que está haciendo y va a pedir la información solicitada a la base de datos. Bien. A ver, ¿y de qué sale esta concepción de driver? ¿Y por qué lo utilizamos? Supongamos y no, mejor no supongamos, sino que lo que se trata de hacer es buscar un traductor que sepa qué es lo que yo estoy queriendo transmitir y qué es lo que yo estoy queriendo pedir. O sea, que me pueda hacer mis consultas como también darme las respuestas. Porque cuando hay comunicación, y si me voy a la parte más etimológica, sino es cuando una persona o un par de partes interactúan y se entienden. O sea, cuando se entienden existe comunicación. Si yo hablo español y estoy con una persona que habla húngaro, no va a haber comunicación porque él no va a hablar español y yo tampoco voy a hablar húngaro. Así que voy a necesitar algo que me interprete esa información. Y ahí es donde vienen los locutores o que vendrían a representar nuestros drivers, ¿no? Cada persona, bueno, en realidad cada driver suele ser soportado muchas veces por las empresas que los proveen. O sea, está ODBC, que ODBC es de código abierto, pero hay otros como MySQL, que es mantenido por Oracle, como también mantiene su propia base de datos, o Postgres, que es mantenido por, no recuerdo, Red Hat, o SQL Server, que es mantenido por Microsoft, ¿no? O sea, estas empresas lo mantienen y lo actualizan, le agregan parches de seguridad, etc.
A continuación tenemos un listado de algunos tipos de driver. Tenemos el típico puente de JDBC a ODBC, que el ODBC, como dijimos que es el más genérico de todos, y como es genérico, va a aportar algunas de las operaciones más sencillas que se ejecuten solo en código SQL ANSI. Quiere decir que va a ser el estándar de SQL. Es decir, si yo quiero operaciones que sean mucho más complicadas, y posiblemente con ODBC no lo voy a poder hacer. Y al ser genérico, también no me proporciona que sea de alta velocidad, así que voy a terminar limitado por el mismo. Como segunda parte tenemos el Java nativo, que termina implementando lo que es la API de JDBC y se hace en una API de base de datos, ¿no? A ver, luego este driver JDBC, esto supuestamente, o esto debería existir dentro de nuestro JDBC que estamos utilizando, nuestro driver. En pocas palabras, cuando nosotros llamemos un driver de MySQL, esto va a ser interpretado por nuestro librería, por nuestra librería. La librería, digamos, la conexión ya se va a encargar de esto. Luego tenemos con un servidor intermedio que vamos a tener, típico en nuestra aplicación Java, que van a ser estas tres partes. Y luego voy a tener un servidor que interprete el JDBC. Pero esto ya se comunican para un servidor nativo, o sea, una base de datos que no requiere, ¿no? Traducción, sino que si le digo que voy a comunicarme con una base de datos mediante Java, bueno, la base de datos nativamente tiene que interpretar el lenguaje Java. Y otra es la que se usan, bueno, muchas veces para altos rendimientos, que no sé por qué lo dejan acá como ODBC, que es mediante una API de JDBC que termina interpretando directamente nuestro puente para enviarlo a la base de datos. Por ahí esto termina siendo bastante técnico y suele ser lioso porque son esquemas que no se comprenden bien. O sea, y uno no sabe, ya los drivers por ahí con alguna librería vamos a estar interpretando solo la API, en otras solo vamos a estar interpretando las dos y en otras vamos a tener incluso hasta una base de datos embebida. Más o menos, a ver, si yo tengo que decirle con qué driver vamos o con qué capa vamos a estar trabajando, puede ser o bien con el servidor intermedio que va a tener un driver nativo que vamos a utilizar uno de Java, porque lo instalamos en el MySQL, aparte del ODBC, u otro es esto que va a ir por una API específica, que va a tomar el JDBC, nuestro driver de MySQL, y va a ingresar, diciéndole al protocolo que va a ir por una API de Java, que puede darse cualquiera de estas dos situaciones. Aunque dice que estas no se pueden utilizar en Internet y en realidad toda esta porque la base de datos en sí vive en una red y tendría que poderse utilizar en Internet. Bueno, a continuación lo que se va a hacer es la instalación más que nada que instalación, descargar nuestra dependencia, nuestro driver, nuestro conector de Java con el que vamos a poder instanciar una conexión desde
nuestra aplicación hacia la base de datos MySQL, ¿no? Esto, si quieren, pueden ir a la descarga de mysql.com.ar en archivos y descargarlo al MySQL Connector, u otras, si van al curso de 1000 programadores, en recursos de base de datos, que yo lo tengo descargado aquí, se van a encontrar con un .zip que va a ser el MySQL Connector Java 8.27. Este es la 8.0.27. La pueden utilizar esta o se descarga una versión más actualizada, pero no hay muchos cambios. Una vez que abren esto, se van a encontrar con una carpeta que es MySQL Connector. Si abren, el que le va a interesar a ustedes es este .jar. En este .jar van a estar todas las clases necesarias para que nosotros podamos Sí. hacer nuestra conexión a la base de datos. Disculpe, profe, una interrupción. Sí, No me quedó claro. Porque acabo de entrar al link desde el práctico, desde el link que nos proveen ahí. Y la versión que sale es como en la imagen, en la punto 28. sí, si está la .28 no hay drama. Ah, no hay ningún problema. No, sí, A ver. siempre que sea la versión 8.0 está bien. Para aquellos que tengan sistema de 32 bits, bueno, y ahí lo voy a hacer un hincapié, sí van a tener que ir por el MySQL Connector y buscar una versión 5, una versión más antigua. ¿Por qué? Porque esto le va a ofrecer soporte para 32 bits. A ver, Connector, que van a tener que ir al JDBC Driver por MySQL Connector. Y a ver si hay otra versión. A ver, yo MC Installer. Ok. Esto después, si no, a ver. Acá en archivos. Deberían mandarle acá las versiones. Aquí están. Y buscan la última versión de la 5. La 5.1.49. Y aquí van a estar para descargar, ¿no? El .zip, que es el conector. Esto van a tener que utilizar los que utilicen una versión de 32 bits. Bien. Cuando estén en el zip del MySQL Connector, esto lo pueden descomprimir en donde vayan a encontrarlo. Es decir, no los dejen demasiado ocultos porque van a tener que hacer una referencia en su aplicación Java. Yo, por ejemplo, a ver, lo descomprimí en esta carpeta también. Y lo tengo aquí al .jar. Bueno, si vemos acá, lo terminan descargando, le hacen el proceso de extracción, muestran el .jar y, bueno, esto es ya para el proyecto. Bien. Bueno, ¿cómo importamos nosotros nuestro conector de Java, nuestro driver? Antes que nada, creamos una aplicación Java. Va a ser clase 21 JDBC. Bien, recuerdan que, bueno, Java había dicho que utiliza el JRE y son librerías de Java. Bueno, también se pueden hacer referencia a librerías externas. Y es lo que vamos a hacer ahora, decirle que tenemos una librería referenciada que va a ser la del conector.
porque las librerías no terminan siendo más que .jar que tiene la JDK, ¿no? O la JR. ¿Cómo hacemos para importarla? Clic derecho, nos vamos a WheelPath y configure WheelPath u otra en Properties. En Properties y en Java WheelPath. Nos terminan llevando al mismo lugar. Si ven aquí, voy por acá. Terminamos yendo al mismo lugar, a Java WheelPath. En la solapa donde nos dicen librerías, seleccionamos el módulo path y le decimos que vamos a agregar jar externos. Cliqueamos ahí y buscamos en nuestra carpeta donde dejamos nuestro conector, que es nuestro .jar. Seleccionamos el .jar y abrimos. Ahora vemos que nos figura nuestro MySQL Connector Java.jar. Aplicamos y cerramos. Y ahora nos salió un nuevo ítem donde tenemos nuestras librerías referenciadas. Un momento, voy a silenciar esto. Bien. Donde tenemos nuestras librerías referenciadas. Ok. Ya con esto, ya tenemos lo que es referenciado el conector y ahora procedemos a crear nuestros ítems para el manejo de la base de datos, ¿no? O para la consulta de la base de datos. Hoy acá me voy a crear el típico paquete con .1000 programadores. Y mi clase que va a ser A con su método main. Bien. Bien, ya tengo mi proyecto creado y ahora aquí un poco nos lista algunos objetos que Java nos proporciona para lo que son las sentencias SQL o las conexiones típicas de JDBC, que está en la librería java.sql, como connection para crear una nueva conexión, un statement para generar lo que es una consulta o una sentencia SQL, prepared statement y calibrate statement creo que son booleanos para saber si estaba preparado o si se puede llamar, pero no lo utilicé. El result set es para obtener los resultados y el SQL driver es para decirle qué driver voy a utilizar para la base de datos, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para utilizar el JDBC? Y un poco lo que hablamos al principio, que vamos a crear una instancia del JDBC driver, o sea que vamos a llamar al driver, vamos a especificar la URL con nuestras credenciales de base de datos, y si se acuerdan nuestras credenciales de base de datos, en algunos casos va a ser root, en otros, el nombre de usuario que le hayan puesto. Porque tenemos que decirle con qué usuario y con qué password vamos a ingresar. Se establece una conexión, es decir, creamos una conexión y las sentencias las ejecutamos usando esa conexión. Podemos decirle un execute query o un execute update o execute insert. Y bueno, se va a obtener tenemos que mandarle el SQL que nosotros hayamos armado en una cadena de caracteres y los resultados van a estar dentro de un result set. Bien. Ok, un poco que no hablan. Y bien. Aquí es donde empezamos a declarar nuestros datos. Pero solo lo vamos a declarar, más no todavía utilizar.
Con el primero, el JDBC driver, lo que vamos a decir es qué driver va a utilizar para conectarse a la base de datos. Si yo voy, a ver, voy a crear esta constante porque termina siendo una constante, private static porque va a ser un atributo de clase, final para que no pueda ser modificado y string el tipo de dato y le voy a decir driver si quiero. Y acá le asigno el driver que era com punto y me voy a fijar con qué driver, la dirección del driver de mi librería MySQL. Si voy acá y me voy al conector jar y lo despliego, veo que me dice com.mysql. CJ me fijo, a ver, en JDBC, porque quiero una conexión JDBC, y acá, si se fijan en com MySQL CJ JDBC.driver, está el objeto que me permite realizar una conexión, ¿no? El driver que va a ser de mi base de datos. Con lo cual lo termino llamando. Entonces, driver, y voy a decir com.mysql.cj, que es el paquete, .jdbc.driver, que es la clase, para que haga referencia a esto. Y ahora lo tengo declarado aquí, que es lo mismo que se declaró de esta forma. A continuación, tenemos que declarar la URL hacia donde nosotros nos vamos a conectar. Recuerden que yo dije, bueno, que es google.com. Bueno, acá es lo mismo que la IP, que en nuestro caso, nuestro DNS se detecta también, bueno, tenemos un localhost y el puerto. Adelante, ¿qué tipo de conexión? Que vamos a utilizar una JDBC con el segundo argumento del tipo de base de datos que voy a conectar. Si yo voy a conectar una Postgre, acá pondría Postgre. Si voy a ejecutar una server, acá voy a poner SQL Server, etc. Para que el JDBC sepa por qué conexión va a ir. Como dije, en el tercer argumento tengo la conexión por donde me voy a conectar. Y en el último, bueno, que en este caso está en el último, después de mi host y de mi puerto, va el nombre de mi base de datos. A ver si lo escribo entonces. Sí, yo hago un private static final string también URL db. ¿Y qué era lo que ponía acá? JDBC, porque me voy a conectar por ahí. 2 puntos, va a ser una base de datos MySQL. 2 puntos // y a continuación le digo el por dónde se va a conectar a mi localhost 3306 y a la base de datos que si yo voy a ver en mi base de datos, voy a utilizar una que se llama 1000 programadores. Y es lo que voy a agregar ahí. Si yo tendría otra base de datos, yo eso le agrego aquí, después de mi host y mi puerto. Entonces se llama 1000 programadores. Continuación, declaro el usuario, que va a ser mi usuario base de datos, que es con el que yo me conecto, que como general que instala el root. Bueno, yo en mi caso, yo tengo mi nombre. Y también van a tener que tener el password que ustedes utilizan. Yo como password, bueno,
le puse uno redundante que va a ser password. Una vez que tenemos esto, ya tenemos declarado lo necesario para conectarnos por mediante JDBC. A continuación, lo que vamos a hacer es crear lo que es una conexión, ¿no? Esto, como dije, el driver de JDBC Driver lo registra, pero ya lo hace automáticamente. Es decir, puedo yo utilizar el driver de Java para que lo infiera sin necesidad de invocar el paquete este, ¿no? Sí, como tal. Y vamos acá, generamos la conexión. ¿Y cómo es la conexión? Bueno, hago un tipo connection que es de Java SQL, java.sql, y le pongo el nombre de la variable, connection, y esto tengo que llamar al driver manager, que esto sí vive dentro de también nuestro Java SQL para generar conexiones. Bueno, a este driver manager le digo que me obtenga nueva conexión, le paso la URL de la base de datos, pero también tengo que pasarle lo que es el usuario y el pass, que también lo admite. Bueno, me pide porque pueden ocurrir algún error de MySQL, así que voy a lanzar el error y ahí estaría generando. ¿Por qué solo puedo utilizar la URL DB? Porque quizás aquí adelante yo podría agregarle también estos valores de user y password y mandarlos solo como una conexión. Pero para que sea más declarativo, en la conexión estoy mandando como segundo argumento el usuario y como tercer argumento el password. Bien, ya tenemos la base de datos y levantamos una conexión, ¿no? Ahora vamos por el objeto statement. Statement, le voy a poner el nombre variable stm, y a la conexión le voy a decir que me cree un statement. Es como que voy a crear una sentencia de SQL. Y allá a este statement digo, era a ver, un momento, ¿dónde está el create query? Creo que se llamaba, un momento, a ver, set query, vamos buscando, no, statement, sí, a ver, create, execute query, sí, execute query, execute query, no lo había visto. Bien, con este execute query lo que vamos a hacer es ejecutar una consulta SQL. ¿Sí? Pero esto es solo para consulta. Si quisiera hacer un insert o un update u otra operación que sea de ML, de manipulación, voy a tener que ejecutar un update. Lo mismo que si quiero crear una base de datos o modificarla. Por decir, crear una tabla o modificarla. En pocas palabras, yo ahora dentro de este execute lo que espera es una sentencia SQL.
Y yo le puedo agregar un select asterisco from alumno, que es alguna tabla que ya existe en mi base de datos. Si yo voy acá y me fijo, a ver, use 1000 programadores, show tables, tengo a mi alumno, una tabla que es del tipo alumno. Ok. El resultado de este SQ query va a ser un result set. Result. También viene de SQL, de java.sql. Y en este objeto se van a guardar los resultados que vaya obteniendo de la base de datos. Como tal, entonces yo puedo imprimir lo que tenga ese result. Entonces yo puedo recorrerlo hasta que me diga que tiene siguiente. Y si tiene siguiente, yo cómo hago para obtener la información. Y le tengo que hacer un result.get. Y en el caso de que sea un int, tengo que hacer un getInt. En el caso de que sea un string, hago un string. En el caso de que sea un array, bueno, van a tener su método. Y lo va a tener en dos partes. Uno, indicándole el índice de la columna en que yo lo voy a recibir. Y de la otra forma es indicando el nombre de la columna que yo espero recibir. Si yo digo un getString, y acá le digo el nombre de la columna que yo espero recibir, y voy a decir, bueno, que sea de mi columna nombre, porque si hago un show columns from alumno, tiene un ID, nombre, apellido y la carrera. Bien, yo voy a decir que quiero imprimir el nombre, o sea, obtener el nombre, punto, que tenga otro string, pero que me devuelva el apellido. Y esto lo voy a mostrar, como para decir alumno, y voy a concatenar esto con un espacio y a continuación que muestre su apellido. Ok. Bien. Ya tengo entonces que me muestre los resultados. En este paso, ahora lo que falta es porque tengo que cerrar las conexiones. Porque si esto está comunicándose todavía con la base de datos y tiene que decirle, bueno, hasta aquí nomás ya no voy a solicitarte más. Así que le tengo que decir a la conexión que sea cerrada, como también si tengo un statement abierto que lo cierre. Cerramos el statement y cerramos lo que es la conexión, ¿no? En pocas palabras, aquí generamos la conexión, creamos un objeto que enviará las sentencias, ejecutamos la sentencia SQL y obtenemos un result set con los datos. Recorremos el result set, le voy a poner el RS hasta que no haya siguiente. Y por último, cerramos las conexiones. Ahora, si ejecutamos esto, ahí está. Vemos que fue a buscar un alumno
y trajo a Gabriel, que es el nombre, y el apellido Benítez. El alumno David Pérez, el alumno María Villarroel. Mónica Hurtado, Damián Hurtado, Aldo Silvestri son los que tenemos acá, porque si yo hago un select asterisco from alumno, son los que tengo acá, mostrando, bueno, mostremos el nombre y el apellido, ¿no? Y de esa forma tenemos lo que es la llamada al JDBC. A ver, el JDBC es como el principal para explicar, pero ya no se usa. ¿Por qué? Por la inseguridad que tiene. Yo estoy mandando código SQL aquí. Y acá pueden mandarme cualquier otra cosa y terminar mostrando lo que ellos quieran o trayendo la información lo que ellos quieran. Cuando hacen eso, hay un ataque de inseguridad informática que se llama inyección SQL, porque indirectamente terminan inyectando código SQL para que sea ejecutado. Pueden obtener toda la información de la base de datos, todo. Si encuentran una vulnerabilidad ya jugando con algún espacio, aunque le dejemos espacio aquí, por ejemplo, ellos pueden venir, agarran y supongamos que hagan un string inject, a ver, como inyección de acá. Inyección, lo voy a poner SQL. ¿Y qué es lo que hacen con esto? Pueden agarrar y hacerlo, a ver, carrera. Bien. Y lo podrían terminar inyectando como quien dice aquí, ¿no? Supongamos que llama el código este. Y harían in SQL. Y bueno, esto posiblemente tiene un error. A ver. Sí, SQL, a ver, corresponde carrera from alumno. Claro, esto podría hacerlo así. Bueno, tengo un error de sintaxis. Sí, esto carrera. Bueno, créanme que se puede inyectar, ahora no lo voy a sacar. Después ya tendría que ver un ejemplo para hacer la inyección. Pero había algo una bien famosa, que era cuando supongamos que quieren traer un alumno, where el ID sea igual a, veamos un ID del alumno, 5. Y si ejecutan esto, ven que trae el alumno número 5. Pero ellos, ¿qué hacen? Te pueden agregar por inyección SQL un OR 1 igual 1. Que esto fue bueno, es lo que se termina enseñando el ABC del injection SQL, que ahora al ejecutar esto, me trajo todos los estudiantes. Es decir, me modificó mi SQL,
para que ahora me traiga toda la información. Y así pueden ir agregándole otros códigos para que puedan traer otra información de otro tipo de otras bases de datos, otras tablas. Así que es complicada la inyección SQL. Bien. Consultas. Si no, ahí les paso la existencia. Bien. Ahí está la clave de la contraseña. Nos vamos a tomar un par de minutos para que la completen. Y luego vamos a ver un gestor de dependencias, que es Maven. Es Maven. Voy un poco en Maven para ver otra forma de hacer llamada a la base de datos. Bueno. Bien, continuamos. Un poco recordando esto que dijimos, vamos a utilizar una conexión, un driver de base de datos
externo, lo que hacemos es utilizar una librería que es de un tercero. En este caso es mantenida por, como dijimos, Oracle con MySQL, ¿no? Pero quizás nosotros cuando utilizamos una librería, ¿para qué lo hacemos? Y porque quizás otro equipo, o otro grupo, o otra empresa desarrolló una funcionalidad que a nosotros nos puede llegar a interesar o nos puede servir y nos puede facilitar a su vez el trabajo, ¿no? Supongamos, yo digo, bueno, quiero que mi aplicación Java genere un PDF. Bien, busco una dependencia que me ayude a descargar un PDF. Y si quiero generar un Excel, bien, bueno, busco una dependencia que me ayude a generar un Excel. Y si quiero exponer una página web, bueno, busco la dependencia que me ayude a exponer una página web, como tal para crear un servidor Java, etcétera. Y para las cosas que yo necesite, ¿no? Van a existir librerías externas porque van a haber sido desarrollados por otras personas, algunos de código abierto, otras que se tengan que licenciar, pero de una forma u otra nos van a terminar ayudando. Y aquí es donde aparece también Maven, que es una herramienta que nos permite gestionar los proyectos, con lo cual vamos a poder, bien, versionarlos, usar dependencias, agregar propiedades, formas de compilar, y nos van a dar esos beneficios a tal forma de que, bueno, de que al resultado de nosotros ya tenga todo empaquetado, todo lo necesario para que lo podamos correr sobre un servidor. Porque si nosotros pretendemos hacerlo a mano y tenemos 100 librerías, por ejemplo, y si la compilación a mano suele ser tardía y vamos a tener que estar quejándonos de configuraciones infinitas. Así que aquí es donde vamos a utilizar este Maven, y en el TP final también vamos a utilizar Maven porque nos va a permitir usar un framework que va a ser Spring, que nos va a ayudar a crear una API. Dentro de Maven tiene su sistema de guardado de repositorio, porque ¿qué es lo que vamos a hacer con Maven? Crear porciones de código o artefactos, ¿no? Artefacto. Y bueno, que después nosotros, como digo, van a ser ya códigos jar ejecutables o pueden ser .war o si bien pueden ser estructuras que quizás otros programas pueden utilizar. Yendo al hueso, si yo voy a los repositorios en Maven, que es MVN Repository, que es uno de ellos, que GitHub o otros manejadores lo tienen, me voy a encontrar con diferentes herramientas para poder, o mejor dicho, arquetipos de los cuales voy a poder utilizar. Si yo voy, por ejemplo, a buscar un driver de MySQL y pongo acá MySQL Driver y presiono buscar, aquí vemos que está el conector de base de datos. Y si ingreso, me dice las versiones de la conexión, o sea, lo voy a poder utilizar como tal. Bueno, igual si busco versiones más antiguas, ¿no? Que están, pero me dicen acá que existe una vulnerabilidad, la cantidad de más o menos proyectos que lo están utilizando, etcétera, ¿no? Y bueno, me da el conector ¿qué es lo que hace Maven? Yo le voy a tener que indicar qué dependencia voy a utilizar y él ya solo se va a encargar de bajarla y guardarla en un archivo o en una carpeta, mejor dicho, donde va a agarrar todas las dependencias que yo vaya a utilizar.
pero nosotros tenemos que crear, y acá ya dejamos un poco de lado la idea del proyecto Java, sino que vamos a utilizar más un proyecto Maven. ¿Y cuál es el proyecto Maven? Va a ser el que tenga un archivo específico que va a ser un POM. Dentro de un POM o de un POM que está escrito en un lenguaje orientado por Microsoft, que es el XML, se agregan todas las configuraciones de base de datos. En pocas palabras, los que tengan el STS ya va a venir el Maven instalado, el plugin de Maven instalado. Por ahí si alguno descargó el Eclipse solo, lo que va a tener que hacer es agregar el plugin posiblemente. Así que para generar un proyecto Maven me voy a New, a Others, y escribo Maven. Y veo que va a haber una carpeta Maven que me va a decir Maven Project. Hago siguiente y le voy a decir que voy a crear un simple proyecto. Bien, a continuación nos pide algunos datos, como el Group ID. En nuestro caso, nuestro Group ID va a ser 1000 programadores. Recuerdan que aquí, por ejemplo, cuando estaba MySQL, o le puedo poner directamente quién es el proveedor, o le voy a poner mejor 1000 programadores, mejor. 1000 programadores. Y el artifact va a ser cómo se va a llamar mi proyecto, cómo lo voy a exponer. En pocas palabras, lo que está haciendo referencia aquí es a mi artifact ID, que va a ser el nombre con el que yo voy a exportar mi proyecto. Que le voy a poner clase 21 Hibernate. Después ya vamos a ver por qué. Y lo mismo para el nombre. Yo le pongo el nombre porque si no lo toma de acá del artifact. Puedo agregar una descripción si quiero y acá me dice parent project. Esto es si hay algún proyecto que va a ser, este proyecto que voy a crear va a ser hijo de otro proyecto. Como no lo es, voy a presionar finalizar y se va a generar este proyecto con una estructura de carpetas particular. Bien, donde tenemos el SR, que es el mismo que teníamos en Java, pero tenemos la particularidad que nos dice main. Y esto, por más que no lo veamos, termina siendo la carpeta source, y aquí se lo voy a mostrar. Voy a ir a workspace, clase 21 Hibernate, dice source, y tengo dos clases, que es src de source main y source test. En estos tests van los que yo voy a utilizar para testear mi código. Y en este main va a ir todo el código que va a ser compilado. En Java va a ir mi código fuente y en source los recursos que yo utilice como configuraciones, por ahí si tengo alguna imagen o algún asset y esas cosas va a ir aquí. Y lo mismo en el test. Los tests los voy a escribir en el Java y si tengo algún recurso va a ir en este test. Me está diciendo que estoy utilizando Java 1.5, el cual tengo que cambiarlo. Que esto src termina siendo lo mismo que esto, solo que lo agrega a modo de carpeta. Y el target, cuando nosotros creamos o terminemos haciendo la creación de la aplicación con Maven, el jar generado se va a guardar aquí en target, con las clases generadas y todo. Y aquí dentro vamos a encontrar el punto jar que generó nuestra aplicación.
Y como dije, la parte más importante es el POM, nuestro POM, que es donde vamos a tener nuestra configuración del proyecto. Tenemos nuestro Group ID, que es 1000 programadores, el artifact clase 21, la versión de nuestra aplicación en ese momento y el nombre de la aplicación. ¿Y qué es lo que vamos a querer hacer nosotros? Bueno, nosotros, vamos a empezar a agregarle las dependencias que vamos a utilizar. Y como tal, existe una etiqueta que se llama dependencies. Y todo lo que esté dentro de acá de estas etiquetas va a ser hijo de esta etiqueta. Y aquí dentro de dependencies es donde yo debería agregar esta dependencia que está acá en Maven, que en este caso es el conector Java. Bien, agrego esta dependencia, pero adicionalmente, como yo dije ya con esto, si quiero, no hace falta que haga referencia o que ingrese al wheelpad para decir que acceda aquí, sino que si ven me agrega otro archivo que se va a llamar Maven Dependencies, el cual va a estar llamando al MySQL Connector. Y si yo hago lo mismo que hice en la otra aplicación, voy a crear el paquete con .1000 programadores. Y acá termina haciendo lo mismo. Voy a crear una app con el main. Y supongamos que hago lo mismo que en la JDBC, que está lo que está aquí dentro de esta. Bien, tengo esto. Me voy a las nuevas. Únicamente le estoy pasando acá la información. Si yo ejecuto esto que está aquí en el proyecto va a terminar funcionando. Si lo ejecuto, ¿ve? Terminó haciendo exactamente lo mismo y no tuve que tocar el wheelpad ni nada porque ya Maven se encargó de administrar las dependencias. Y de a la hora de ejecutarlo en el Eclipse, lo ejecutó, bueno, vio que Maven tenía las dependencias esas y la terminó llamando. Lo malo es que acá Maven está utilizando la versión 1.5 de Java. Así que tenemos que decirle que utilice nuestra versión. Si vamos al Java Wheelpad, nos dice que está utilizando la JRE 1.5. Así que lo que tenemos que hacer es decirle que utilice la 1.11. Esto, a dejar. A ver, esto era por modules. Sí. Bien, acá en editar le vamos a utilizar que utilice por defecto la JDK11, aplicamos y cerramos. Y ahora está utilizando la versión 11. Otro que podemos hacer es agregarle aquí en el POM, y es lo mejor, decirle que quiero que utilice ya una versión particular de Java. Para eso tiene lo que son las propiedades, las properties, que va a seguir mi aplicación, ¿no? Llamo las properties y, a ver, esta la voy a copiar porque no me acuerdo el nombre de este POM. Y es esta propiedad. Maven Compiler Source. Y le pasamos la versión de Java, que en este caso va a ser la 11, igual que el target. Lo que está diciendo acá que el compilador que va a utilizar Maven va a ser de la versión 11. Guardamos, se va a recargar Maven y por ahí si teníamos la 1.5 va a volver a la 1.11, va a utilizar la 11 que encuentre. Bien.
Ahora ya está corriendo con Java 11. A ver, un momento esto. Cerremos. Solo dejemos esto. Bien. Pero ya tenemos el JDBC funcionando. O sea, esto va a seguir funcionando normalmente. Pero lo tenemos con Maven y no hizo falta agregar ninguna otra dependencia. Bien. Pero yo no quiero utilizar JDBC y como dije voy a utilizar otra herramienta que es Hibernate. Hibernate, que es lo que nos va a permitir abstraernos de agregar sentencias SQL como string, o sea, nos va a dar una capa de seguridad. ¿Y qué utiliza para saber a dónde yo lo voy a asignar o a dónde le voy a pegar? Para obtener una información de la base de datos a través de clases. Estas clases van a tener que tener lo que llamamos annotation. Las annotation son lo que por ahí se encontraron como override. Este es una annotation que nos permiten agregarle una interfaz a lo que se está definiendo. Por ejemplo, cuando queríamos sobreescribir un método, nosotros le decíamos @override, que lo que va a hacer esa interfaz es decir que se va a sobreescribir. Bien. Así que lo que vamos a hacer primero es llamar a Hibernate. Y para ahorrar tiempo, voy a ir a obtener la que ya tengo acá en el POM. Uno, voy a tener la dependencia de Hibernate, que me va a permitir llamar todos los objetos que tenga Hibernate. Y otra es que, bueno, por ahí hay algunos objetos a la hora de la configuración de Hibernate, porque en realidad Hibernate lo que termina esperando es un XML, algo con este formato, pero yo como se lo voy a pasar por código, voy a utilizar esto, que me va a permitir transpilar una configuración en Java a un XML. Bueno, voy a mi POM, al POM del proyecto que acabo de crear y pego la dependencia. Ya se encargó Maven de descargar la dependencia necesaria, o si no, tengo que hacer clic derecho, Maven, y actualizar proyecto. Bueno, vimos que descargó varias dependencias. Ahora ya tenemos todo descargado para utilizar Hibernate. Bueno, acá lo que hace es, si Hibernate utiliza alguna librería externa, también la llama. Es decir, termina llamando todo lo necesario, lo que va a utilizar. A continuación vamos a hacer las configuraciones de Hibernate. Y para hacer estas configuraciones voy a necesitar los mismos datos que lo hice con el JDBC. Así que voy a crear un paquete que le voy a llamar config, donde van a estar las configuraciones, y le voy a decir Hibernate config. Y no, esto así no. Hibernate config. Un momento. Bien, ya tengo el Hibernate config. Y ahora, dentro del Hibernate config, y bueno, ya porque estamos justo a tiempo, voy a también obtenerlo acá. Que acá lo tengo en un utils, pero es un config. A ver, esto lo voy a cerrar. Y esto acá. Ok.
que no sé qué me está matando la memoria. Bien. Ok. Ahí tengo mi... esto. A ver. Espera. A ver. Que cierre. Voy a ver qué está matando mi aplicación. Un momento. Dale. Profe, una pregunta. ¿En Linux no tiene así como un administrador de tareas como Windows? Ah, Está el top. El htop, que es donde estoy ahora. Son... ¿Pero por qué lo están matando así? Ok. Sí tiene uno, digamos que es este top. Bueno, este es el p-top, o sea, un poquito más complejo. Pero también puede utilizarlo para administrar, ¿no? Administrar las cosas. Un momento, a ver. Esto yo lo voy a cerrar un toque. Quiero ver que se termina liberando. OBS no, está bien. Perdón, detectarlo, hermano. Ok, bueno, vamos a... ¿Se apurando esto? No sé por qué se puso tan lento este. Cerrar este proyecto. Ok. Bueno, como dije, voy a sacar la útil de aquí directamente. O las configuraciones de aquí. Y la voy a llevar a mis config y ya les explico. Bien. ¿Qué es lo que le digo acá? Esto. Esta configuración, estas clases vienen de mi librería Hibernate. Y esto lo que hacen es detectar las configuraciones de un punto config que necesita para ejecutarlas, que yo se las tengo que mandar en un objeto que es property, que son todos los datos que yo necesito para generar la conexión de base de datos. Como tal, le estoy mandando el driver que voy a utilizar, el de MySQL, y lo mismo acá que el host, que va a ser el de 1000 programadores, que ya lo tenía seteado, el usuario, el password, y aquí yo le voy a tener que decir con qué dialecto se va a comunicar. Esto es adicional. ¿Por qué? Porque Hibernate entiende diferentes versiones de MySQL. Y hay versiones de MySQL que quizás que tuvieron algún cambio
pequeño en la forma de enviar los datos. Así que si hay alguno que, bueno, o que tenga la computadora de 32 bits, en vez de que diga 8 acá en MySQL 8 dialect, va a tener que ponerle 5 para que se lo interprete como si fuera MySQL 5. A continuación, le está diciendo a la configuración que quiero ver el SQL que generó y que lo genere en un hilo, ¿no? En un hilo de ejecución. A las configuraciones de Hibernate le setea estas propiedades, es decir, le agrega las properties que yo acabo de declarar acá. A continuación, yo declaro las entidades que voy a tener. ¿Se recuerdan que yo decía que las tablas hacían referencia a entidades? Bueno, acá yo voy a tener que decirle las clases de las cuales yo voy a tratarlas como entidad. Y esto se registra, esta configuración, obteniendo un servicio, que va a ser el que se va a comunicar con la base de datos, y luego una sesión, que lo que hace este Session Factory es a construirme o darme una sesión de transacción, o sea, para hacer una transacción con la base de datos, sea de escritura, de lectura o cualquier otra transacción, me va a devolver esa sesión y yo con eso me voy a comunicar a la base de datos. En pocas palabras, con esto ya tenemos la configuración de Hibernate, pero por el momento voy a comentar esto. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que tener algo que haga referencia a nuestra tabla alumnos, que es la que tengo en la base de datos. Bien, voy a ir aquí a 1000 programadores, voy a generar un nuevo paquete y voy a decirle que voy a tener los DTO, mi Data Transfer Object, que van a ser mi objeto, que van a ser transferidos por la base de datos, ¿no? Creo en este paquete nuevo, mi clase alumno, y a continuación debo hacer dos cosas. Una, agregar una notación para decir que esto es una entidad, con la notación entity, que lo obtenemos de Java Persistence, porque ya lo entiende. O sea, persistence es una entidad de persistencia, que va a saber que lo tiene que comunicar con la base de datos. Dos, decirle que mi clase alumno va a hacer referencia a una tabla y también de Java Persistence. Y aquí, si no tengo el nombre de la tabla escrito tal cual, como digamos de esto la A mayúscula y todo lo demás en minúscula, tengo que especificarle qué nombre va a tener con name y el nombre de mi tabla, que sabemos que se llama alumno. A continuación, tengo que declarar como atributo las columnas de mi tabla alumno. Es decir, yo voy a tener algo que va a ser private, el ID, o sea, un long. Por más que le haya puesto un int, yo lo puedo denotar como un long, porque también lo interpreta. El ID, sabemos que va a tener su string, y lo pongamos así en inglés, name, el private string, last name, y dejemos esto por el momento ahí. Genero su setter y getter. Y ahora yo tengo que decirle a esto qué van a hacer cada uno de estos atributos. Primero, el ID, yo tengo que decirle que va a ser un ID, que también lo trae Java Persistence. Segundo, si yo quiero utilizar esto para guardar nuevos alumnos, tengo que agregar una estrategia de mapeo, o sea, de generación del ID. Recuerden que cuando nosotros creamos la tabla en la base de datos, nosotros le pusimos un auto increment. Y eso es lo que hacía, se fijaba en el valor anterior e incrementaba 1 y así.
Así que yo le tengo que poner acá, si yo voy a ingresar nueva información, un generated value, y tengo que especificarle de qué forma va a generar el valor. Y acá tengo la estrategia. Y tengo auto, identity en secuencia o que sea designado por la tabla. Esto después lo vamos a ver, pero yo le voy a decir que lo haga por identidad. Esto lo que hace, se fija cómo lo está generando la base de datos y utiliza esa misma estrategia. Ya tengo mi columna haciendo referencia a mi ID. Si el nombre, acá yo tengo que decirle ahora que el nombre es una columna, y como si nos fijamos en la columna, a ver si me puedo conectar. Puse 1000 programadores. Show columns from alumno. Como acá está en español y se llama nombre y apellido y bueno, y carrera, lo que voy a tener que agregar acá, que a esta columna va a tener el nombre, que esto está en inglés, de nombre. Y acá la columna esta va a tener el nombre de apellido. O sea, me da un poco más de seguridad a decir que yo no estoy mostrando a la hora de enviar los datos a la persona que lo solicite, no le voy a mostrar el nombre real de mis tablas. Ok, tengo esto. Ahora terminamos con lo que es la entidad, declaración de la entidad. A continuación, tenemos que hacer que nuestra aplicación se conecte a la base de datos y haga una consulta. Para eso yo voy a crear otro paquete que va a ser el DAO, que significa Data Access Object. O sea, va a ser un objeto que me va a permitir comunicarme con la base de datos. Y le solemos poner así para hacer referencia de que este objeto me sirve para comunicarme con alumnos o este objeto me puede servir para comunicarme con aquello que sea carreras o personas o etcétera. Y una vez que creo esto, voy a crear una clase que va a ser alumno DAO. Y acá voy a crear un par de métodos que uno me va a devolver void y va a hacer save para guardar un alumno. Y le voy a decir que le voy a pasar algo del tipo alumno. Ahora, bueno, la apuramos ya un poquito esto. Ya para tenerlo acá. Que acá se declara un objeto de transacción del Hibernate config. Creamos una sesión y la abrimos. Con esto lo que hace es abrir una conexión con la base de datos. De esa conexión, esa transacción, bueno, está el try catch porque esto puede disparar un error. De esa transacción abrimos una transacción. Le voy a decir que guarde, o sea, miren lo sencillo que es esa transacción, guardame este alumno que te acabo de pasar. Y si lo pudo hacer normalmente, aceptame esa transacción, si no hubo ningún error. Y en el otro caso, se hace una transacción rollback, que esto significa vuelve atrás la transacción y no hace la operación. Ok, ahora estamos con esta clase, ya estamos guardando, con este método, estamos guardando un nuevo alumno. Y como ven, no escribí en ningún momento ninguna sentencia insert. Bueno, voy a hacer algo, pero que me devuelva ahora una lista de alumnos. Que sea como un find all.
que encuentre todos los alumnos. Como tal, voy a tener que traer una sesión también. Esto es de Java Utils, la lista, y acá es alumno. Creo una sesión y sesión.get name query. A ver, esto no, esto find. Pero tiene algunos métodos que me puedes traer o ayudar a traer toda la información, ¿no? Pero lo hago así nomás. Open. Que crea un query que va a ser un select asterisco from y lo que lo que tenga el resultado va a ser algo del tipo alumno. Y este alumno lo va a guardar en esta lista. Y esto ya directamente tendría que hacer un return. Y ahora con este método lo que está haciendo es traerme todos los alumnos que están en clase. Y como ven, bueno, esto se terminó escribiendo, pero se puede tratar de omitir si busco otro método, ¿no? Como debe haber alguno. Punto find. Si es del primary key o get entity session object, tendría que get class. Tendría que buscar algo que me devuelva una lista, ¿no? Una lista de las entidades. Hay algunos, así que me permiten. Bueno, esta es la única diferencia que acá yo les puedo decir de alumno. Que hago referencia a la clase. Ok. Con esto ya tenemos casi terminado el config. O sea, lo que es Hibernate para obtener información. Lo único que nos falta es decirle al config que yo voy a tener una entidad llamada alumno. Importo esto, o sea, con configuration add annotation class y la clase que yo tengo como tabla. De ahí lo determino. Ya si quiero en la app, puedo crear un alumno DAO, que va a ser un DAO. Y este DAO puedo decirle find all. Porque esto ya va a saber que estoy haciendo un find all de todo lo que son los tipos alumnos. Le digo que me va a devolver una lista de alumnos. Y ahora si quiero, bueno, puedo a esta lista de alumnos, voy a hacer un for each, que va a ser alumno. Y hago un CISO de lo mismo que habíamos hecho ahí, nombre, o mejor dicho, alumno, y alumno.getName más, bueno, dejo un espacio, alumno.getLastName y apellido. Y luego voy a hacer una Hibernate config.getSession close, que esto podría hacerlo directamente ahí, pero la cierro a la sesión si estuvo abierta. Si esto yo lo ejecuto, como ven, ahí agarro y, bueno, termino haciendo la conexión, fijándose lo que es las configuraciones de la conexión de la base de datos, los drivers que utiliza, el password y el user. Y lo que terminó generando, hizo un select
y buscó los atributos de un alumno, ¿eh? Y esto es lo que terminó ejecutando. Y trajo toda esta información. Ahora, por ejemplo, nosotros sabíamos que un alumno tiene una carrera. Yo a ese alumno podría haberle puesto aquí la carrera como un objeto también, porque tengo que la carrera, y aquí le voy a poner career, y lo voy a poner, sí, así nomás. Porque si hacíamos show column carrera, teníamos con su ID, nombre y cantidad de materias. Y bueno, y la carrera estaba siendo referenciada por el alumno. Entonces, como yo declaré un objeto dentro de la tabla alumno, si no le pongo nada, por ahí lo puede omitir. Y hay una notation para evitar que lo mapee, pero a nosotros nos interesa. ¿Y qué voy a hacer yo? Le voy a decir join column, que se una con la columna, y le voy a decir qué columna, carrera, del nombre carrera. Y a continuación tengo que especificarle qué relación. ¿Se acuerdan que yo dije que tenemos relación de uno a muchos, de uno a uno, de muchos a uno o de muchos a muchos? Bueno, acá yo, como dijimos que una carrera, un alumno solo va a tener una carrera, le digo una relación one to one. Con esto ya les dijimos que es una relación de 1 a 1 y que va a esta carrera, va a ser un join con el ID que está aquí. Pero necesito generar lo que es este objeto. Así que voy a crear la clase carrera en mis DTO. Creo la clase carrera. Lo mismo que alumno, le digo que es una entidad. Le digo que va a ser una tabla con el nombre en mayúsculas carrera, y a su vez también que tenga su ID, su generated value, que es su strategy. Bueno, pongo acá private long ID. Strategy.identity. Luego teníamos su private su string nombre, porque ya sabíamos que acá tenemos su nombre y su cantidad de materias, que en este caso va a ser name column, name nombre, y column teníamos name su cantidad de materias, y esto iba a ser un int, ¿no? Que va a ser cant materias. Voy a generar los setters y getters. Disculpen que estoy siendo un poco rápido con esto. Y listo, ya con esto, ahora alumno puede mostrar lo que son las carreras que está cursando, ¿no? Si voy aquí a podría decirle alumno, y acá le agrego está cursando más, y alumno.get. Disculpen que alumno me faltó generarle el setter y getter de carrera. .get carrera. El nombre de la carrera que está cursando.
Si esto yo lo ejecuto, boom, a ver, ¿por qué rompe? Referencia no conoce la entidad carrera. Esto es porque yo no lo agregué a las entidades que conoce Hibernate. Es decir, yo voy a tener algo similar a esto, pero que haga referencia a la carrera. Bien. Ahora si vuelvo a ejecutar. Bueno, pasa es que también, bueno, no me fijé de que hay alumnos que no están cursando y como es nulo, me salta un error de null pointer exception. Así que lo que voy a hacer es un string que sea cursando y que diga esto. If alumno.get carrera es igual a null, yo a cursando le voy a decir no cursa. Y en otro caso, le voy a decir que está cursando lo que alumno.get carrera.getName tiene. Y esto va a ser lo que termine mostrando aquí. Cursando. Disculpen que lo haga así, lo único que estoy haciendo es saltar el null que me está tirando esto. Si yo esto lo ejecuto, ahí está. Me dice, bueno, alumno Gabriel Benítez está cursando licenciatura en recursos naturales. Alumno David Pérez está cursando ingeniería mecánica. María Villarroel está cursando, bueno, no cursa. Y así vieron que no hizo falta que yo le agregue más código, ninguna sentencia SQL para poder obtener la información, ¿no? Lo único que dije es acá que me traiga la columna carrera cuando le pidan el alumno, que también me traiga la carrera que cursa. Yo con esto también podría utilizarlo si tuviera una lista de carreras. Tendría que decirle que acá que va a ser una relación one to many, como de uno a muchos, como que puedes tener muchas carreras y lo puedo agregar. Pero esto me termina abstrayendo lo que es escribir código SQL. Es complicado de ver si esta clase fue pesada, si mucha información también. Si pueden, traten de amigarse así con Hibernate o que suele ser más utilizado en lo que es laboralmente que JDBC. O sea, el concepto de Hibernate existe más que JDBC. Igual muchos les piden más utilizar esto. Y después se van a utilizar otro cuando utilicemos Spring. Vamos a usar Spring Data. Y ya ahí utilizamos las llamadas a base de datos de otra forma. Algo un poco más abstracta de esto. Bien, eso sería todo por hoy. Disculpen, fui un poco a las chapas al último. Pero igual el jueves vamos a tomarnos tiempo también para verlo, ¿no? Profe, la clase después va a ser publicada por YouTube. Sí, sí, igual ya la voy a subir a la clase, al driver que hay de recursos Java. Profe, Bueno, en el caso de que yo quiera pasar un pequeño video por ¿cómo que se llama? Por Telegram, ¿puedo? ¿Al Sí, grupo? sí, sí, se puede. Ok. Sí, a ver, creo que tiene los permisos habilitados, pero a ver, momento.
Quiero revisar. Sí. ¿De qué es más o menos el video? ¿Puede ser para lo que es consultas o usted quiere pasarlo al canal No, ¿se de... acuerda que había un compañero que pedía la explicación de cómo instalar la versión del 32 bit? Ah, sí, sí, sí. Como yo estoy grabando la clase, iba a editar esa parte nada más, iba a recortar y le iba a achicar un poco el tamaño y le iba a subir. Ah, sí, sí puede, sí. Sí, sí, no hay drama. Pero se puede subir nomás. A ver. Sí, creería que sí, no habría drama de subirlo al equipo de consultas. Bueno, profe, gracias. Hasta Sí, el jueves. hasta el jueves. Bueno, profe, gracias. Hasta el jueves. Sí, sí están los permisos. Hasta luego.